Como ya se sabe, la captura de Ovidio Guzmán fue orquestada por los Estados Unidos de la mano de México. A su vez, el jefe de jefes, el señor del sombrero, habría brindado la ubicación del ratón, pues recordemos que trabaja con la DEA, institución corrupta gubernamental de Estados Unidos. De esta forma se dejaron ir contra Ovidio. Sin embargo, el llamado ratón pudo haber escapado, pero por sus malas elecciones y por confiado se quedó sin salida, ya que él también era parte del pacto de pacificación con el gobierno actual, que consistía en que las Fuerzas Armadas se harían de la vista gorda con el narco. A cambio, ellos tenían que bajarle a la violencia entre agrupaciones y contra civiles. Ovidio no sabía lo que se venía a venir, por lo que confiado permaneció en Jesús María, donde incluso cerca hay una base militar. Y es que el gobierno siempre aplica que cuando son visitados por algún presidente de la Unión Americana, siempre entregan una cabeza. Sin más que decir, empecemos con este video. Ahora se sabe que el ratón habría cometido algunos errores que le facilitaron la tarea a los uniformados, y es que fueron muchas las equivocaciones cometidas por Ovidio Guzmán y sus allegados frente a la extensa planeación del gobierno para detenerlo. Los días y semanas contiguas a celebraciones como Navidad y Año Nuevo son particularmente atractivas para las autoridades, ya que en estas fechas los miembros de grupos criminales acostumbran estar en compañía de sus familias para festejar. Por tal motivo, las organizaciones delincuenciales suelen bajar la guardia, factor que ha sido aprovechado tanto por el gobierno como por otras células delictivas, ya sea para ejecutar operativos o para ajustes de cuentas. El segundo error fue su ubicación, porque el haber estado en su casa de Jesús María fue uno de los mayores errores, pues la sindicatura cuenta con un solo acceso que es, al mismo tiempo, la vía de salida. El ratón habría estado más protegido en un entorno distinto, como en alguna comunidad localizada en alguna cordillera. Sumado a ello, Jesús María se ubica a solo 48 kilómetros del cuartel de la 9ª Zona Militar, desde el cual se desplegaron elementos para robustecer el operativo. Su tercer error fue desconocer el contexto de la política mexicana, y fue una falla fundamental de Guzmán López para que las Fuerzas Armadas llegaran a él. Como se ha sugerido en repetidas ocasiones, es poco probable que el operativo ocurriera días antes de la visita de Biden a México por simple coincidencia. Siempre que a México viene un alto funcionario de los Estados Unidos relacionado con la seguridad, el gobierno mexicano entrega una cabeza. La detención de Ovidio Guzmán habría sido orquestada por Ismael El Mayo Zambada García, quien es señalado por las autoridades nacionales y estadounidenses como el actual líder del cártel de Sinaloa. Pero la cosa está así: el gobierno mexicano tenía que entregar cuentas a Estados Unidos, pues forzosamente tenían que detener a alguien tras la visita de Biden a México, por lo que aprovecharon que Estados Unidos tenía una lista de los más buscados por narcotráfico donde figuraba el ratón, por lo que El Mayo, quien es allegado al gobierno mexicano, no desaprovechó el momento y puso a Ovidio, ya que estaba obstruyendo sus negocios. El objetivo de Zambada García fue dar una advertencia a los hijos de Guzmán Loera y al resto de los menores, para que relajaran su embate ante la facción que lidera El Mayo, ya que los llamados herederos del Chapo buscan tomar el control del grupo criminal que cofundó su padre en la década de 1990, y que además quieren defender la plaza de otras organizaciones, entre las que se encuentra el Cártel Jalisco Nueva Generación de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, quien es su principal rival. Aunque trascendió que Ovidio Guzmán López era quien lideraba a los menores, organización mejor conocida como La Chapiza, el grupo de narcotraficantes en realidad sería operado bajo las órdenes de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, alias El Chapito, uno de los hijos mayores de Guzmán Loera y medio hermano mayor de Ovidio. El Chapito, aún en libertad, seguiría comandando a los menores junto con su hermano Jesús Alfredo el Alfredillo. Ambos son hijos que el Chapo tuvo con Alejandrina Salazar Hernández, que aunque aprendieron del negocio de su padre, carecen de la astucia de su papá. Durante el juicio del siglo contra Joaquín Guzmán Loera, fueron señalados en documentos judiciales como los herederos de su padre en el narco. Sin embargo, toda la organización y el único heredero sería El Mayo Zambada. Los hijos tienen un peso moral, un poder simbólico,
pero el que realmente está a cargo es el Mayo, indicó la BBC. Ovidio era seguido con mayor cercanía por las autoridades de Estados Unidos al ser acusado de importar drogas a aquel país desde abril de 2018, además de que ofrecían una recompensa de hasta $5 millones para quien diera información sobre la ubicación. Así que el Mayo aprovechó la situación y entregó la ubicación del ratón, a la par de que el gobierno quiso ponerse las pilas tras la visita del presidente de las Barras y las Estrellas. Ahora la duda es si el gobierno mexicano facilitará la extradición de Ovidio, ya que al parecer están entorpeciendo su llegada al país norteamericano, pues el juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales concedió a Al Ratón una suspensión que frena provisionalmente su extradición a Estados Unidos. Y es que recordemos que al padre de Ovidio lo extraditaron de una manera rápida antes de que sus abogados presentaran una apelación para su extradición, porque tenían miedo que el Chapo se volviera a escapar. Las cosas pintan mejor para el ratón ya que su extradición se está alargando gracias al favoritismo de nuestras autoridades, por lo que Ovidio podría escapar al igual que su padre en esa cárcel de máxima seguridad llamada el Altiplano. O simplemente lo podrían dejar libre, pues en México no se le persigue por nada, en cambio en el país vecino tiene distintas órdenes de aprehensión. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ya se tardó, pues deben formalizar su solicitud de extradición. Los órganos del Estado mexicano y el gobierno siempre han estado coludidos con el crimen organizado. Incluso trabajan de la mano. Un claro ejemplo fue durante la presidencia de José López Portillo, donde trataron de contener al narco a través de la corrupción y la negociación con las redes delincuenciales. Su objetivo era doble: enriquecerse personalmente y utilizar a los criminales como secuaces para las operaciones policiales de base contra los opositores. En cierta forma, el caso de Arturo Durazo, que sin duda fue el más corrupto de los jefes de la policía mexicana en el sexenio de Vicente Fox, de Calderón y Peña Nieto, es obvio que se trabajaba de la misma manera. Ahora en la actualidad con Morena, el panorama no cambió mucho ya que se tiene un pacto con el narco para lograr la pacificación del país. Este plan consiste en negociar nuevas reglas con los distintos carteles de la droga que operan en los estados ganados. El objetivo principal es que disminuyan los homicidios dolosos y algunos tipos de criminalidad a cambio de que el gobierno local y federal se hagan de la vista gorda del negocio de producción y tráfico de estupefacientes. Y uno piensa, bueno, por lo menos no está trabajando de la mano con el narcotráfico. Simplemente les pidió tranquilidad y cero violencia en el país, de ahí la frase, abrazos no balazos, esto a cambio de dejarlos trabajar en paz. Sin embargo, tras la detención de García Luna en Estados Unidos, Texas, en diciembre de 2019, el panorama podría cambiar, pues se podría lograr un poco de justicia para el país azteca, ya que este exsecretario de Seguridad Pública podría soltar la sopa, pues se sabe que este individuo era el vínculo principal entre el gobierno y el narcotráfico, y más de un nombre con mucho peso del poder político podría salir a flote. Estamos hablando de expresidentes y empresarios, los cuales solo ven el interés monetario por encima de todo, llámese vidas humanas sin importar el derramar sangre. Un claro ejemplo son los empresarios que están inmiscuidos en la minería, quienes acuden al crimen organizado para desaparecer a aquellos activistas quienes buscan proteger al medio ambiente y sus comunidades,